Bien. Saludos, muchas gracias. Queridos patitos, estamos aquí con una oportunidad de hablar con Adrián Pumares, asturiano, secretario general de Foro Asturias, parlamentario y seguramente él mismo prefiera decir algunas cuestiones sobre su biografía. Aparte de que, evidentemente, el día que nació, pues salió Bleach de Nirvana y también jugador de rugby. Pero bueno, Adrián. Bueno, soy Adrián Pumares, soy el portavoz, fui el candidato en las elecciones autonómicas de Foro Asturias a la presidencia del Principado de Asturias. Obtuvimos un ecodiputado, así que voy a ser el portavoz de Foro Asturias en la Junta General, en el Parlamento Autonómico de Asturias la próxima legislatura. Soy también el secretario general de este partido político. Previamente fui durante año y medio, donde lo tuve que dejar por motivos laborales, en el año 2015, entre 2015 y 2016, concejal en el Ayuntamiento de Laviana. En el año 2019 ya fui de número 2 a las elecciones autonómicas y fui portavoz también en esta legislatura. Así que bueno, tengo 34 años, bueno, 33, hago 34 en un par de días, y ya tengo cierta experiencia en la Junta General, y encantado de, bueno, pues de estar en esta conversación para acercar un poco más la política asturiana, ¿no? Sí, es interesante que hayas tenido experiencia en el ayuntamiento, porque son instituciones distintas, ayuntamiento, Junta General, es decir, el Parlamento de Asturias, para que pudieras haber visto a tu juventud, yo tengo algún año más que tú, tengo 41, para poder haber testeado los diferentes niveles institucionales. Pero para empezar por algo, resulta curioso el hecho de que haya tres circunscripciones al Parlamento asturiano. Bueno, solo una cuestión. Además de la casualidad de que yo fui concejal y el alcalde en aquel momento, yo era el único concejal de Foro Asturias en el Ayuntamiento de La Viana, que es un concejo de Asturias, y el alcalde en aquel momento de La Viana era Adrián Barbón, que hoy es precisamente presidente del Principado de Asturias. Así que nuestro enfrentamiento, vamos a decir, político ya viene desde el ayuntamiento. Ya viene desde el ayuntamiento. Sí, encuentros íntimos. Efectivamente, perdón. Encuentros y desencuentros íntimos. Sí, exactamente. Sí, efectivamente, en el Principado de Asturias hay tres circunscripciones: la central, la oriental y la occidental, ¿no? Bueno, pues eso podría tener sentido, y yo creo que tendría sentido, si de verdad los diputados de cada circunscripción velasen por los intereses de esa circunscripción. Por ejemplo, en esta legislatura hemos visto como en el occidente asturiano, que es una zona del Principado de Asturias que está muy afectada por la falta de comunicación, por la falta de comunicación o de comunicaciones. Hay problemas, de hecho, por ejemplo, con la autovía del suroccidente, que busca vertebrar precisamente esta zona del Principado de Asturias. No hay, se enfrenta una serie de dificultades. Pero lo paradójico es que los diputados, que son todos del Partido Popular y del Partido Socialista, porque evidentemente al haber circunscripciones más pequeñas, eso beneficia a los dos grandes partidos, que son quienes se reparten los escaños. En los diputados del Partido Popular y del Partido Socialista, de las circunscripciones oriental y occidental, en realidad no han velado por los intereses de sus circunscripciones. Han velado únicamente por los intereses de sus partidos políticos y de sus jefes políticos del Partido Popular y del Partido Socialista. Por tanto, lo que podría tener sentido, desgraciadamente, como consecuencia de la labor o de la falta de labor que realizan precisamente los diputados de esas circunscripciones, pues bueno, no sé hasta qué punto puedes seguir teniendo sentido en el año 2023. Repito, lo que debería ser una buena idea, porque las salas de Asturias, tanto la oriental como la occidental, se enfrentan a problemas diferentes a los que se enfrenta la zona centro. Tienen más concejos rurales, tienen diferentes y mayores problemas de comunicación, tienen mayores problemas, por ejemplo, con las zonas blancas, con la falta de cobertura o de conexión a Internet, tienen mayor problema con la despoblación, tienen mayores problemas, es verdad, pero lo que hace falta es que los diputados
que son electos por esas circunscripciones, pues sí de verdad defiendan a los ciudadanos que les han votado. Y ahí en ese caso encontraríamos precisamente la razón profunda de ser de Foro Asturias, en tanto en cuanto has conceptualizado la idea de que estos partidos, a fin de cuentas, aunque se hagan elegidos por circunscripción oriental y occidental, se deben a su central política, ya sea la del Principado o a nivel general el PP y el PSOE suelen estar al servicio de lo que diga Ferraz o Génova, y por lo tanto ciertamente un partido debería de tener arraigo en el territorio y poder tener mayor capilaridad a la hora de captar y servir de correa de transmisión respecto a las necesidades. La razón de ser de un partido político como Foro Asturias es que los sucesivos gobiernos de España, de un signo y de otro, no han sido capaces de atender las necesidades, los problemas, de afrontar los retos que tiene el Principado de Asturias. Y los partidos políticos tradicionales, ya sea el Partido Popular o el Partido Socialista, pero también otros partidos nuevos, como por supuesto Ciudadanos, pero también Izquierda Unida o Podemos, siempre han antepuesto los intereses de sus jefes políticos, de sus jefes de Madrid, a los intereses de Asturias, ¿no? Y en ese sentido es en el que surge Foro Asturias, que nace como, bueno, pues para luchar contra ese sucursalismo y para garantizar que los intereses del Principado de Asturias sí que se tienen en cuenta. El último congreso fue de 2021, si no recuerdo mal. El último congreso de Foro Asturias fue en septiembre del año pasado. No, septiembre del 22, disculpas. Es en el que ratificaron... Hubo uno en el que tú haces referencia durante la pandemia, que fue lo que nosotros llamamos el Congreso de Refundación, que fue precisamente para dejar más claro o más clara la intención de Foro Asturias de precisamente defender ante todo y ante todos los intereses del Principado de Asturias. Sí, la presidenta es Carmen Morillón. Circunstancialmente, entre el 19 y el 23 no ha sido alcaldesa de Gijón, pero lo fue entre el 11 y el 19 y previsiblemente lo vaya a ser, según los resultados a las elecciones municipales. Sí, depende, que sea alcaldesa depende del comportamiento fundamentalmente del Partido Popular, de si el Partido Popular atiende a lo que ha dicho la ciudadanía de Gijón o si el Partido Popular atiende a otro tipo de intereses diferentes a los de Gijón y a los de Asturias. Sí, a fin de cuentas las elecciones luego tienen una segunda parte que es las investiduras, en donde evidentemente está la lista más votada, pero si hay una mayoría suficiente que afirma que tiene un programa distinto y mejor, pues evidentemente la mejor posicionada para eso es la que ha obtenido 8 concejales, como es Foro Asturias, y el día 17, sábado, es cuando es la fecha límite para ver cómo suceden estas cosas. Pero aparte de Gijón, ¿hay algún otro municipio que esté también pendiente de que el Foro Asturias pueda liderarlo o tener una presencia importante? Foro Asturias ha sacado mayoría absoluta en el concejo de Salas y en el concejo de Peñamellera Alta, y también en el concejo de Colunga estamos pendientes de si el Partido Popular antepone los intereses de Colunga o los intereses partidistas u otro tipo de intereses. Ahí también tenemos posibilidades de obtener la alcaldía de Colunga y bueno, estamos pendientes de si se puede obtener con algún pacto distinto alguna otra alcaldía en otros lugares de Asturias. En esta legislatura, bueno, habitualmente las legislaturas en Asturias siempre tienen alguna especie por ahí, porque precisamente la que obtuvo la presidencia Foro Asturias duró 9 meses, luego hubo elecciones, aquellas de 2012 que estuvieron junto a las elecciones andaluzas, y después ha continuado la circunstancia siempre con elementos que han trufado de diversidad la política asturiana. Por ejemplo, Javier Fernández, que tuvo presencia en la comisión gestora del PSOE cuando pasó aquello de Pedro Sánchez
2014 y en 2016, presencia de Barbón como candidato de Pedro Sánchez, y ciertamente siempre sin mayoría absoluta. Por lo tanto, siempre ha debido haber alguna oportunidad de introducir alguna enmienda, propuestas. Esta legislatura aparentemente ha sido una de estas, en donde la falta de una mayoría absoluta ha hecho a los partidos tener que negociar. Sí, nosotros alcanzamos, de hecho, un acuerdo presupuestario con el gobierno de Barbón la pasada legislatura. También nos abstuvimos en otros de los presupuestos, y en esta legislatura pues aspiramos a hacer lo mismo, ¿no? A ser influyentes siempre que podamos, y a ser decisivos en cada ley, en cada presupuesto y en cada medida que podamos del gobierno del Principado de Asturias. Un amigo de Langreo me decía si sería capaz de preguntarte que cómo habrías supuesto la situación en caso de que el PP habría obtenido en el recuento posterior a la fecha electoral ese escaño que estaba en duda con el Partido Socialista, y en el imaginario de este amigo mío estaba la suma plausible entre dos bloques, entre Podemos, Izquierda Unida, PSOE, y del otro el bloque de PP con Vox, y habría sido tú el fiel de la balanza. Y me preguntaba, a ver, en ese hipotético caso, en qué postura habrías puesto tu reflexión. En base a políticas y a programas siempre. Y esa pregunta yo creo que sería más conveniente hacérsela al candidato del Partido Popular, Diego Canga. El candidato del Partido Popular en Asturias tiene una especificidad que no tienen otros candidatos populares en el resto de España, que es que no está afiliado al Partido Popular, que es un candidato que lleva toda la vida fuera de Asturias, es un burócrata, un funcionario de Bruselas, y que además fue asesor del gobierno socialista de Javier Fernández. Por tanto, yo no sé hasta qué punto Diego Canga podría aplicar unas políticas diferentes a las que ha venido aplicando el Partido Socialista, porque él ha sido cómplice, ha sido partícipe de esas políticas, siendo asesor, como digo, de un gobierno socialista. Por tanto, cualquier acuerdo sería en base a programas, y la pregunta es si el candidato del Partido Popular, el señor Diego Canga, estaría dispuesto a asumir las tesis y las políticas diferentes que quiera aplicar por Asturias. Mi respuesta a mi amigo fue que me resultaría ciertamente raro que Foro Asturias pudiera llegar a un acuerdo de gobierno con aquellos que están en contra de la autonomía. Asturias tiene el hecho autonómico en la modernidad desde el 1 de febrero de 1982, en paralelo con Cantabria, y ciertamente Vox, y por algo se ha caracterizado, es por atacar todas las señas de identidad de autogobierno, autonomía. Y ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir si ha habido una polémica muy dura y muy fuerte por el tema del asturiano? Evidentemente es complicado hacer según qué sumas, por mucho que en algunos programas les guste hacer el pactómetro. Bueno, no olvidemos además que Vox puso vallas con mi cara por el Principado de Asturias con un esparadrapo en la boca, ¿no? Es a lo que dedicó Vox el dinero que cobró como por tener grupo parlamentario, a poner vallas con mi cara. Evidentemente, Adrián Pumares y Foro Asturias en un gobierno autonómico no compartiría ese gobierno con Vox, porque nosotros aspiramos a que el Principado de Asturias tenga la mayor autonomía posible, siempre naturalmente dentro del marco constitucional y dentro del Estado de las Autonomías, y Vox aspira a convertirnos en poco menos que una diputación provincial. El asunto de la reforma del estatuto, ¿cómo quedó finalmente? ¿O es una tarea pendiente para esta legislatura? Siempre seguramente surgen algunos temas para incorporar. Bueno, la Junta General del Principado de Asturias tiene 45 diputados, por tanto la mayoría absoluta está en 23, pero para reformar el Estatuto de Autonomía hace falta una mayoría reforzada y hacen falta 27 diputados, ¿no? Por tanto, hacen falta grandes consensos. La pasada legislatura no se pudo articular esa mayoría para reformar el Estatuto de Autonomía, y es una tarea que sigue pendiente.
Ciertamente, infraestructuras, has citado las carreteras, pero hay muchas otras más. Por ejemplo, la alta velocidad, que pareciera que va a llegar a través de Pajares, pero como diría aquel santo, para ver hay que verlo primero y luego creer. Alguno llegó a decir que en Pola de Lena sería el término de la línea de alta velocidad y luego ya irían otro tipo de velocidad a través de esa zona trifásica entre Oviedo, Avilés, Gijón, por ese triángulo de estas tres grandes ciudades. Al final no ha quedado muy claro, más allá de alguna inauguración que pueda haber en este año 2023. Bueno, esto es un asunto un poco más complejo, ¿no? Al final aquí hay dos cuestiones. Por un lado, la variante de Pajares, que es el túnel que permite conectar León y Asturias, y que es lo que está pendiente de inauguración. Independientemente de que se inaugure el túnel de la variante de Pajares, que permita, como digo, sortear ese puerto de Pajares, la realidad es que la alta velocidad no va a llegar al Principado de Asturias en igualdad de condiciones a las que lo hace el resto de España. Cuando se comenzó la obra de alta velocidad entre Asturias y Madrid, iba a conectar Gijón con Madrid, y se hablaba de una velocidad alrededor de unos tiempos de alrededor de 2 horas y media. Esos tiempos ahora son superiores. Hablamos ya de bajar de las 3 horas, ¿no? Por tanto, la cuestión de fondo es que el Principado de Asturias, más allá de los retrasos en la variante de Pajares, que son graves, la realidad es que Asturias no va a contar con una alta velocidad al igual que la tiene el resto de España. Ciertamente eso es complejo y complicado, porque evidentemente todos los territorios deberían tener el derecho a acceso a infraestructuras de calidad, aunque ciertamente en la cornisa cantábrica ha obtenido mayor beneficio ha sido Galicia. Ha costado bastante que llegue a Lar del Rey para pensar en traspasar hacia Reynosa y de ahí bajar a Santander, y por supuesto de momento no hay ni un solo kilómetro inaugurado de la Y vasca y estamos en veremos para tal vez 2027-2030. Por lo tanto, ciertamente sí, las condiciones son complicadas. Pues sí, así están las cosas en lo que se refiere a comunicaciones en el Principado de Asturias y en la cornisa cantábrica. Lo cual ciertamente me lleva a pensar, Foro Asturias ha decidido libremente no presentarse a las elecciones generales. Un lugar donde evidentemente, lo mismo que en Bruselas, se deciden muchos de estos temas, también de infraestructuras, también de alta velocidad, con estos programas marco europeos del Corredor Atlántico. ¿Cuál es la razón o razones por las que Foro Asturias ha preferido no ir a estas elecciones? Bueno, pues básicamente porque creemos que la actual situación de polarización política, unido a la ley DONT, hacen muy complicado que Foro Asturias pueda obtener un escaño el próximo 23 de julio. Lo creemos sinceramente, y en las últimas elecciones, en las 4 últimas elecciones generales, hemos ido en coalición con el Partido Popular. Nosotros ahora descartamos esa coalición porque sinceramente no creemos que el Partido Popular ofrezca nada diferente a lo que ofrece el Partido Socialista para Asturias, y por tanto creemos que no es el momento de concurrir a esas elecciones. Eso no quiere decir que nos desentendamos de la política nacional. De hecho, en el año 2011 nosotros nos presentamos a las elecciones en solitario, las únicas elecciones a las que nos presentamos en solitario generales, y obtuvimos un diputado que fue Enrique Álvarez Sostres. Y ese diputado va a trabajar ahora con nosotros en un organismo que vamos a crear, que es un observatorio para fiscalizar, para valorar, para evaluar el trabajo que hacen los diputados y senadores asturianos, especialmente aquellos que son del partido de gobierno. Y además de esa evaluación, de esa fiscalización, vamos también a través de ese observatorio a trasladar propuestas que puedan ser interesantes para el Principado de Asturias y a exigir al Gobierno de España que cumpla con sus compromisos para Asturias, que no son pocos.
Mirando un poco al sur, dado que hacia la zona oriental el Partido Regionalista de Cantabria ha decidido tampoco coincidir en el hecho de ir a las elecciones, no se va a presentar, pero uniendo al pueblo leonés sí, y igual hay la disponibilidad de que haya un diputado o algún diputado leonesista en el Congreso de los Diputados, aparte de el éxito que han tenido en el Ayuntamiento de León y en recientes elecciones. ¿Cómo ves la posibilidad de hacer trabajo común con el leonesismo? Bueno, yo he tenido una reunión hace unos meses precisamente con Unión del Pueblo Leonés, porque hay cuestiones que nos afectan, como puede ser la estación de esquí, como puede ser la conexión a través del suroccidente con Ponferrada, como puede ser el laberinto de Pajares, el peaje del Huerna. Hay muchas cuestiones en las que León y Asturias tienen que ir de la mano, y por tanto yo creo que el hecho de que León pueda tener también representación, o UPL pueda tener representación en el Congreso de los Diputados, desde luego será interesante en gran medida para el municipio de Asturias. Ciertamente habría sido una cosa buena que el Partido Regionalista de Cantabria, con la persona de José María Mazón, hubiera podido mantener, pero han decidido también libremente no acudir a las elecciones. ¿Cómo es la relación con los cántabros, con los vecinos orientales y el PRC en concreto? Bueno, yo precisamente en el Congreso de Refundación, Revilla participó a través de un vídeo en ese Congreso de Refundación. No he tenido reuniones de trabajo como he tenido con UPL, pero seguro que en esta legislatura podemos tener una relación fluida y podemos también, al igual que he hecho con Unión del Pueblo Leonés, tener reuniones en defensa de intereses comunes de Asturias y de Cantabria. Ciertamente, porque es complicada la orografía, pero también el FEBE es una distancia bastante estilo oeste, a los kilómetros que va, que son muy lentos a la hora de conectar Oviedo con Santander en un tren más propio de otras épocas, lo mismo que toda la cornisa cantábrica entre Santander y Bilbao son 3 horas 10, lo cual ciertamente no corresponde a una situación competitiva. Sí, tal cual lo has expuesto. Se vio también como el problema de los trenes que no caben en los túneles afectó tanto al Principado de Asturias como a Cantabria. Como digo, tenemos intereses comunes que seguramente podamos defender conjuntamente ante el gobierno español. Quizá el futuro, suelen decir que viene con el hidrógeno, y hay también un corredor del hidrógeno en la cornisa cantábrica que implica el puerto de Musel, que implica Santander, implica también al País Vasco. Un futuro prometedor, pero que a saber cuándo puede llegar. Bueno, lo que urge en el caso de Asturias y el hidrógeno verde es poner cuanto antes en marcha la regasificadora del Musel. Nosotros tenemos aquí una regasificadora que no está funcionando, que además ahora que supuestamente se va a poner en marcha, se va a hacer únicamente como un almacén logístico, y nosotros creemos que la regasificadora tiene que ser una parte importante precisamente en todo lo que se está hablando de hidrógeno verde, tiene que conectarse con la red gasística y tiene que dar uso y servicio al Principado de Asturias. Porque Asturias es industria de toda la vida. Algunas han ido cerrándose por la siempre necesaria reconversión industrial, pero además en los últimos tiempos ha habido el coste de la energía, los grupos electrógenos, bueno, no sé si es la palabra los grupos electrógenos, igual me equivoco, el coste de los suministros eléctricos a las industrias ha tenido una difícil gestión, por decirlo de manera diplomática, y los gobiernos de España no han tenido la sensibilidad suficiente para hacerle frente. Asturias tiene empresas industriales que tienen un gran consumo energético, ¿no? Eléctrico y energético. Eso es lo que se llama empresas o industrias electrointensivas o hiperelectrointensivas, que gran parte o la mayor parte del coste que soportan tiene que ver precisamente con el coste energético. Para eso, precisamente, en el Gobierno de España anunció la elaboración de un estatuto de las electrointensivas que va a permitir a esas empresas, a estas industrias, acceder a un precio de la energía más competitivo y también, además, más predecible, ¿no?
El problema es que ese estatuto de las electrointensivas al final acabó siendo un estatuto de la gran industria. Para contentar a la industria vasca y a la industria catalana, se acogieron empresas que no son electrointensivas, que no tienen ese componente de gran consumidor energético como las tiene la industria asturiana o la industria gallega, y lo que sucede es que al final el dinero a repartir, digamos, para hacer ese precio de energía predecible y competitivo se reparte entre más empresas y perjudica al Principado de Asturias para beneficiar a la industria catalana y a la industria vasca. Bueno, yo ahí podría decir que siempre resulta un poco más compleja la imagen, en tanto en cuanto recuerdo que en el año 2018, cuando se hicieron una serie de acuerdos, después de la situación del presupuesto general del gobierno de España, entonces de don Mariano Rajoy Brey, hubo una serie de acuerdos respecto también a industrias electrointensivas, en este caso por el grupo de nacionalistas vascos, y el beneficiario no era exactamente única y exclusivamente empresas vascas, sino también recuerdo que con el mismo tipo de electrointensidad estaban empresas extremeñas y empresas de otros territorios, lo cual en aquel caso también resultó alucinante el hecho de que precisamente fueran los catalanes los que denunciaran en Bruselas a los vascos por un acuerdo que en el fondo también beneficiaba a ciertas empresas catalanas. Siempre creo que hay mayores permeabilidades y no es algo única exclusivamente para vascos y catalanes, porque precisamente en ese año 2018, cuando se hace el cambio del 0,25 al ajuste del IPC de las pensiones, evidentemente el beneficio, a pesar de que lo negociara Aitor Esteban Bravo, benefició a todos los pensionistas españoles. No, sí, no, yo hablaba del caso concreto, como digo, de las autoridades electrointensivas, que al final el objetivo era que favoreciese o que beneficiase fundamentalmente a la industria gran consumidora de energía, y finalmente el espectro de empresas a las que benefició fue más amplio, pero sin embargo lo que se hizo fue reducir el trozo de pastel para la empresa asturiana y gallega, ¿no? Al final la cuantía era la misma y benefició, como digo, a industrias que no eran estrictamente electrointensivas ni, por supuesto, hiperelectrointensivas. Sí, ciertamente, para eso hay que tener voz y para eso ciertamente está el Foro Asturias como un partido que vele por esos intereses de los asturianos, también para los de la industria, y evidentemente seguro que también tiene su parte en el asunto del lobo como especie protegida, pero que ataca a las producciones agrícolas y ganaderas en una situación muy complicada también para este espectro del sector primario. Bueno, en el caso del lobo yo creo que es especialmente sangrante, porque a las comunidades autónomas de la cornisa cantábrica, que todas ellas están en contra de la inclusión de la sobreprotección del lobo en el ESPRE, para hacer un poco también, para explicar un poco, ¿no? Digamos que el lobo tiene una situación muy diferente al norte del Duero y al sur del Duero. En el sur del Duero hay menor población de lobo, está en peligro de extinción y tiene un tratamiento diferente a lo que lo tiene al norte del Duero, como puede ser León o la parte norte de Castilla y León, Galicia o Cantabria o el Principado de Asturias, ¿no? Aquí siempre existieron planes de gestión del lobo, que evidentemente respetando y protegiendo al lobo, que evidentemente es una especie con la que tenemos que convivir y que es también una seña del Principado de Asturias. Bueno, se evitaba que atentasen contra el mundo rural, que atentasen contra los ganaderos, ¿no? Sin embargo, Teresa Rivera, la vicepresidenta Teresa Rivera, decidió pues incluir al lobo en el ESPRE, en el listado de especies silvestres de especial protección, lo que hace que no podamos tener en Asturias, ni en el resto de la cornisa cantábrica, un plan de gestión del lobo que permita la coexistencia entre la ganadería y el lobo. Lo más curioso de esto, lo más sangrante de esto, es que esto lo votaron las comunidades autónomas, y las que votaron a favor de sobreproteger al lobo son aquellas comunidades autónomas que no tienen lobo en su territorio, como puede ser, imaginemos, Melilla, o como puede ser Valencia o Canarias. Esas comunidades autónomas que no tienen lobo en su territorio son las que decidieron que el gobierno de España iba a sobreproteger al lobo, iba a poner en peligro de extinción al paisano que vive en el campo, al ganadero que hace queso o que tiene ovejas, caballos o vacas.
Y yo creo que esto es especialmente preocupante porque además ataca a las competencias del Principado de Asturias y del resto de comunidades autónomas. Sí, porque ciertamente cuando un paisano tiene una granja y tiene sus animales y un lobo les ataca y mata a algunos de ellos, lo último que quiere es una indemnización, porque todo el proceso de cría y de conservación y de darle el forraje y de darle el alimento y de la crianza, pues vale muchísimo más que cualquier indemnización que se le pueda dar. No solo eso, es que además las indemnizaciones llegan tarde y son claramente injustas y además no incluyen el lucro cesante. ¿Qué es el lucro cesante? Cuando nosotros perdemos, cuando un ganadero pierde una ternera, una oveja, una yegua, lo que sea, se le paga lo que supuestamente vale esa ternera, vale esa yegua, vale esa cabra, pero no se le paga lo que deja de producir como consecuencia de que ha perdido esa ternera, esa vaca o esa oveja o esa cabra, ¿no? Entonces, son unas cuantías claramente insuficientes las que se pagan. Sí, por eso resulta increíble que algunos traten de hacer populismo con los ganaderos, con lo que ha pasado con la tuberculosis en la comunidad de León y Castilla, con el vicepresidente, el tal Gallardo. Sí, bueno, yo creo que ahí se junta un poco el populismo y la incompetencia de unos gobernantes como es el caso de Vox. Al final Vox es un partido político que vive de eslóganes, que vive de mensajes, pero que no sabe gestionar y está demostrando que no sabe gestionar. Sí, como economista que eres, seguro que sabes que hay que sembrar para recoger y hay que necesitar pan hoy, pero para tener pan mañana, para que no sea pan para hoy y hambre para mañana. Y por lo tanto hay que generar riqueza y después la política hace la magia de redistribuirla. Bueno, yo siempre creo que el Estado, evidentemente, que los gobiernos tienen que garantizar unos servicios esenciales, como son la sanidad, la educación, los derechos sociales, pero que desde luego debe favorecer la economía de mercado, debe favorecer la creación de empleo y la generación de riqueza, porque si no, lo único que va a lograr redistribuir es pobreza. Sí, eso ya lo decía Churchill respecto al socialismo, que era la mejor manera de redistribuir la pobreza. Ciertamente, no sé si te puedo poner en un brete porque es complicado, pero hasta el momento nadie ha sido capaz de respondérmelo. Hacer un resumen del modelo actual de financiación de las comunidades autónomas de régimen común. No, yo creo Explicarlo de manera sencilla. no, al final, no, aquí hay dos cuestiones. Una, que evidentemente el modelo, el sistema de financiación autonómica no es sencillo. Cada vez que nos enfrentamos a discutir y a abrir ese melón es complejo, porque hay muchísimas variables como son el envejecimiento, como es la dispersión, como es la despoblación, pero para que nos hagamos una idea, ¿no? El gasto sanitario en el Principado de Asturias y en la Comunidad Autónoma de Madrid no es igual. No es igual porque Asturias tiene una dispersión mucho mayor que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid. Aquí tenemos localidades, pueblos, aldeas que están muy aisladas y tenemos también una serie de hospitales comarcales que permitan garantizar una adecuada atención a estos vecinos y vecinas que viven fuera digamos, del núcleo central del Principado de Asturias, ¿no? Por tanto, todas esas variables hay que tenerlas en cuenta. También en Asturias tenemos una población muy envejecida que por tanto va a tener un mayor gasto sanitario que la Comunidad Autónoma de Madrid. Por tanto, no es algo tan sencillo como dividir entre el número de habitantes y decir a Asturias le corresponde tanto y a Madrid le corresponde tanto, ¿no? Asturias tiene una serie de variables que hacen que la prestación de los servicios esenciales sea mucho más costosa en el Principado de Asturias. La realidad es que el sistema de financiación autonómica no está siendo justo, no está siendo equitativo con el Principado de Asturias. Ciertamente, si uno mira a Pajares,
Si uno mira Pajares, es mucho más complicado hacer el paso de la alta velocidad por este paso que en otros lugares que pueda ser la orografía mucho más sencilla. Y lo mismo sirve para las carreteras, para el paso del agua, para un montón de elementos que conforman educación, sanidad, servicios sociales, elementos que cohesionan territorio y sociedad. Con lo cual, ciertamente es un elemento importante. Tal cual, así es. El asunto está en el que uno ve que es obligado la reforma cada 5 años del sistema. Eso es lo que marca la ley. Se hizo en 2004, se hizo en 2009. En aquel caso, ciertamente, en el 2004 con la firma de Convergencia y Unió, en 2009 con la firma de Esquerra Republicana de Cataluña. Recuerdo a Joan Ridao firmando aquel acuerdo con José Luis Rodríguez Zapatero, pero en 2014, cuando debía haberse renovado, no se hizo. 2019 tampoco se hizo. Estamos a las puertas de 2024 y a pesar de que ha habido un montón de reuniones, papeles que han circulado, propuestas, contrapropuestas, parece que el asunto sigue estancado. Efectivamente, sigue estancado y la cuestión es que no sabemos cuándo va a dejar de estar estancado. Pareciera que el partidismo prima sobre el tratar de solucionar un problema que se suele ocultar. No, desde luego no es que lo parezca, es que esa es la triste realidad. Parece que están más enfrascados en debates evanescentes, que son más de capilaridad de emociones, que tratar de ir a estos problemas profundos. Porque, por ejemplo, en este tema, cada vez que les preguntaba a cierta gente sobre una explicación sobre el marco general de la financiación del régimen común, la salida es fácil: abandonar el régimen común y ponerse a hablar del concierto. Y es eso, es una desviación absolutamente increíble, porque yo te pregunto por algo, no me refiero a ti, me refiero a estas personas que son de verbo fácil y de poca sustancia, y en vez de responderte, lo que hacen es hablar de otros temas en los que son... No, pero mira, yo en relación al concierto vasco y navarro, yo creo que es algo que está recogido en la Constitución española y que, por tanto, lo que evidentemente hay que hacer es calcular correctamente el cupo, ¿no? Bueno, para explicar un poco también, el País Vasco y Navarra, fruto de los fueros y de una historia también particular, no forman parte de este sistema de financiación del régimen común, sino que ellos, digamos que gestionan sus propios tributos, gestionan sus recursos y posteriormente pagan lo que se llama el cupo, pagan una cantidad al gobierno de España por los servicios que el gobierno de España presta en estas comunidades autónomas, ¿no? En el País Vasco y Navarra. Obviamente, lo que hay que hacer es garantizar que ese cálculo está bien hecho, pero a mí pero yo no me meto ni defiendo acabar con el cupo. Lo que defiendo es, por ejemplo, lo que critico es, por ejemplo, cuando a comunidades autónomas de régimen común, como puede ser Cataluña o Valencia, se les beneficia a través de lo que se llamaba el FLA, que era el Fondo de Liquidez Autonómica, que era que aquellas que más se endeudaban, pues digamos que el Estado les pagaba los intereses de la deuda, les permitía financiarse a coste cero. Eso es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es ese tipo de discriminación. Yo, con cuestiones que están recogidas en la Constitución española y que, como digo, afectan en este caso al País Vasco y Navarra, desde luego yo no pretendo hacer ninguna comunidad autónoma menos. Lo que yo quiero es que el Principado de Asturias tenga y sea tratada con el respeto que se merece. Toda la razón, y ciertamente la parte de la circunstancia del FLA revela precisamente esa urgencia, esa emergencia respecto a que el sistema, como no funciona y no ha sido negociado y renegociado en los últimos años, necesita de parches, de pago a proveedores, del FLA, que lleva a las comunidades autónomas a unas deudas que han estado a punto de superar los 215.000 millones de euros, en una situación en la que el propio Cristóbal Montoro, a un consejero de Valencia precisamente, le decía: bueno, pero si esto no lo vais a tener que pagar nunca. Ya, bueno, esto lo dices tú, y es una cosa que se la lleva al viento, porque estas cosas mejor firmarlas y tenerlas acordadas que simple y llanamente de palabra. Por lo tanto, ciertamente, todos esos fondos que van surgiendo ad hoc para tratar de paliar una situación estructural rota,
pues ciertamente revela esa falta de voluntad de ir a lo importante y tratar de ir a elementos que son más emocionales y que captan más la pasión, pero la política también tiene que tener racionalidad. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y por lo tanto, ciertamente, cuando uno se encuentra a esa llamada España vaciada, también en la seguridad es importante. Hubo un momento, no sé si ha dado continuidad, en el que hubo unidades anexas a la policía de algunas comunidades, por ejemplo Asturias tuvo una unidad anexa a la Policía Nacional, también la tuvo Galicia, Aragón, Andalucía, cuerpos propios, pues evidentemente todo el mundo sabe que es la Chancha, Mossos de Escuadra, la Policía Canaria, pero ciertamente cuando uno ve esa situación, también aquí normalmente suelen decir, quieren sacar la Guardia Civil de Navarra. Hombre, la Policía Foral de Navarra surge para cuidar las carreteras, por lo tanto es un debate que debería de ser absolutamente superado. Pero en vez de eso, deberían hablar de la protección en Asturias, por ejemplo, si hay guardias civiles suficientes, si hay policía nacional suficiente, si hay suficiente apoyo a las policías locales. Es siempre este debate de cuál es lo sustancial, pues nos vamos a huir porque no nos interesa. Bueno, en mi caso tengo claro que es lo sustancial, que es la defensa de Asturias ante todo y ante todos. Sí, por supuesto. Estaba fijándome precisamente en esos partidos franquicia que tienen su sede en Madrid, y lo importante para ellos es allí donde tienen granero de votos. Tradicionalmente ha sido para unos Valencia, ahora Andalucía, y por lo tanto ciertamente una comunidad que no tiene varios millones de votos a veces suele ser objeto de circunstancias como la que pasó en el Parlamento de Cantabria más de una vez, que había votaciones por unanimidad, y cuando esa votación tenía que transponerse al Congreso de los Diputados, usted tiene que votar lo que yo le diga desde Génova o desde Ferraz, y por tanto ciertamente eso impulsó a que el Partido Regionalista de Cantabria fuera por primera vez al Congreso de los Diputados, porque ese arraigo del territorio es necesario transmitirlo con pureza, con nobleza hacia el exterior, lo mismo que se hace No, dentro. yo creo que una de las grandes perversiones que tiene la política actualmente es que hay diputados, senadores, que en lugar de defender los intereses de los vecinos que les votan, anteponen los intereses de los partidos políticos. Y debates que tratan de establecer líneas de pensamiento, a veces ayudado por ciertos medios de comunicación, porque la prensa tampoco es que esté de buena manera, porque la prensa escrita y también la televisión tradicional, por llamarlo de alguna manera, cada vez tienen menor impacto, a pesar de que la gente de cierta edad todavía sigue informándose a través de estos medios y también votan, claro. Pues efectivamente, efectivamente. Asturias tiene un medio público, bueno, Radio Televisión Asturiana. Luego parece que ha Que salido es algún como medio privado. RTPA, que es la radiotelevisión pública del Principado de Asturias. Mm. Hay una buena pluralidad de presencia de Foro Asturias en este medio. ¿Estáis Bueno, contentos de que no, salgáis en las noticias? yo siempre soy exigente y es verdad que no considero que tengamos un trato adecuado. Pero bueno, entiendo que será algo generalizado de todos los partidos políticos. Bueno, ciertamente, en teoría deben de hacer una reflexión acerca de una información veraz, transparente, equilibrada, ecuánime, en donde se refleje la pluralidad y evidentemente en ese marco general en las noticias seguro que hay algún partido que ha salido beneficiado con mayor número de piezas informativas que otro. Bueno, sí, así es. Por lo tanto, ciertamente, Asturias, como todas las comunidades, confluyen un montón de elementos que he tratado de comentar, porque ciertamente la economía productiva, como has comentado, es un elemento fundamental y
en las electrointensivas pues evidentemente tienen adosados muchos elementos. Antes venía la minería, que evidentemente tuvo que cerrar, y el tema del carbón, que en un largo adiós que no sé si ha terminado de dar sus últimos coletazos. ¿Todavía queda algo vivo de las cuencas mineras en Asturias? ¿O solamente queda el remanente respecto a los antiguos trabajadores, pensiones? Bueno, yo precisamente soy de las cuencas mineras, de la cuenca minera en este caso del Nalón, además vengo de familia minera, y es verdad que el fin de la minería se solucionó únicamente con prejubilaciones, pero no se logró generar un tejido productivo que pueda crear empleo y generar riqueza en estas comarcas, ¿no? Y luego también la política energética del gobierno de Pedro Sánchez y de Teresa Rivera acabó además con, por ejemplo, la central térmica de Lada, que se condenó al cierre, y por tanto las cuencas mineras bueno, pues están siendo especialmente castigadas por las políticas socialistas. Sí, eso me recuerda precisamente al Valle de la Tobalina, donde estaba la antigua central nuclear de Garoña, de Santa María de Garoña, en donde algunos les decían a los del PP y del PSOE, da igual el uno que el otro, que deberían de hacer un plan de reindustrialización previamente al posible cierre, porque en algún momento iba a suceder, pero no hicieron ni una cosa ni otra, ni prever el cierre, ni prever una sustitución, y eso ha acabado por destruir las posibilidades económicas del valle. Seguramente con la idea de la descarbonización, pues puede ser una idea razonable o discutible, pero evidentemente sabían que querían ese objetivo, la destrucción de estas centrales térmicas, como pueda pasar en Asturias y también pasó en Galicia. Resulta del todo punto sorprendente que el tránsito haya sido en esa secuencia que comentas. Exactamente igual sucedió en el Principado de Asturias, donde, como digo, se procedió al cierre de la minería, a esa reconversión, sin tener en cuenta eh, qué se iba a hacer con esos trabajadores y qué se iba a hacer para crear empleo y para generar riqueza en las cuencas mineras. Sobre todo porque nos encontramos con esa circunstancia en la que desde el norte de Europa, desde Alemania, nos han estado diciendo energía verde, energía renovable, pero cuando ha venido la crisis en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, pues han sido los primeros en reabrir centrales térmicas y ponerse a quemar carbón como si no hubiera mañana. Bueno, porque al final lo que hizo Teresa Rivera fue querer ser más ecologista que nadie y querer ser la primera de la clase. Y yo creo que lo hizo además poniendo en riesgo, en grave riesgo, empleos y a personas y el empleo de muchas familias en determinadas zonas de España y en concreto en el Principado de Asturias. Sí, y hasta el punto de que ha sido Europa la que últimamente nos ha tenido que tirar de las orejas y decir, tenéis recursos en materias raras, en tierras raras, en Galicia, en concreto en otros territorios también. Eh, ¿No sería bueno para impedir la influencia de China el poder explotarlo, dado que ahora hay técnicas nuevas, menos abrasivas con el medio ambiente, para poder ser autosuficientes en todo este tipo de materiales que tenemos la posibilidad de extraerlos aquí, en local, y generar valor añadido, industrias? Bueno, habría que ver cada caso concreto, ¿no? Y siempre, por supuesto, con respeto al medio ambiente y a los recursos naturales, sí. Ha tenido que ser Bruselas la que lo diga frente a un gobierno de España más dogmático que otra cosa, siempre centrados en un pensamiento que obvia eh, surgir de la base, en vez de un pensamiento como el que tienen más abuelo de águila. Sí, así es. Entonces, el marco europeo es un horizonte importante para Forasturias. Para Asturias, evidentemente, lo es, pensando que el año que viene hay elecciones europeas. Nosotros creemos, sinceramente, nosotros somos un partido europeísta, pero tampoco creemos que la solución a todos los problemas de Asturias van a venir de Bruselas. Creemos, sinceramente, que Asturias tiene que ser capaz de hacer frente a sus problemas y, por tanto, repito, no podemos esperar que la solución a nuestros problemas venga de la Unión Europea o venga de Bruselas.
Mucha gente a veces cuando va a votar a las elecciones europeas lo hace en clave interna, española en este caso. Ciertamente es algo que molesta para aquellos que son europeístas porque hay que saber diferenciar cuál es el ámbito de cada elección y qué se juega tu ciudadanía en esa elección en concreto. Por eso también es necesario hacer pedagogía de por qué es importante ir o no ir a las elecciones generales y en el caso de las europeas lo mismo que en las elecciones autonómicas y municipales. Bueno, al final no solamente es un problema de las elecciones europeas, ¿no? Al final hemos visto cómo el 28 de mayo las elecciones han sido también en clave nacional y incluso en concejos se ha votado en clave nacional. Precisamente por eso, cuando la gente tenía que votar los problemas de los concejos, pues votar en clave nacional es una cierta perversión inducida de lo que tienen que ser esas elecciones, porque esa gente está votando lo que no es. Y es un error a resolver de alguna manera. Así es. Así es. Han sido Estas elecciones han estado, vamos a decir, pervertidas porque precisamente, como digo, se ha votado únicamente en clave nacional. Igual han sido los medios de comunicación que han tratado de centrar el debate, los grandes partidos que han seguido el juego Bueno, yo creo que han todos sido los sus grandes bus, partidos, fundamentalmente los grandes partidos. los que están interesados en tratar de hacer ver como una segunda vuelta precisamente este 23 de julio. Una jornada bastante rara porque trataron de vincular con aquella convocatoria que tuvo que hacerse de manera express por la pandemia, que fueron las elecciones gallegas y vascas del 12 de julio del 2020, pero estaban previstas el 4 de abril, pero el 4 de abril estábamos encerrados en casa y por lo tanto evidentemente hubo que hacer desistir de esa convocatoria, pero en un tiempo distinto, hacer unas elecciones el 23 de julio es algo muy exótico, por decirlo suavemente. Bueno, yo creo que al final es el Sánchez se agarra un clavo ardiendo y es la única opción que vio para, bueno, pues para tener un resultado diferente al esperado. Otros dirían que el clavo ardiente podría haber sido esperar al 10 de diciembre, que es la última fecha disponible, y haber tratado de solucionar algo del momento de las elecciones al 10 de diciembre y sobre todo un cierto respeto al semestre europeo que supuestamente como país, como España, debería haber dado lo mejor en el marco de la Unión Europea y hacer unas elecciones dentro del propio semestre español es algo que no sé cómo se verá fuera de España. Bueno, pues como digo, yo creo que esta decisión del gobierno de Sánchez hay que verla únicamente atendiendo a intereses personales. Pues ciertamente el presente y el futuro de Foro Asturias está centrado en Asturias, en los concejos, los municipios, en el Parlamento. ¿Cómo será esta legislatura para ti como diputado? ¿Qué prioridades tienes más o menos perfiladas para cuando comience a andar después de la elección de la mesa y de todos estos Garantizar que, formales? o intentar garantizar e influir que las políticas aplicadas por el gobierno del Principado de Asturias tengan de verdad como objetivo mejorar la vida de los asturianos. Es el único objetivo que me marco y trabajar para que la Asturias de dentro de 4 años sea mejor que la Asturias de hoy. ¿Pero hay alguna cosa concreta que ya hayas empezado a pensar de que haya quedado pendiente de la No, hay última? varias. Yo creo que hace falta una reforma fiscal, yo creo que hace falta asumir las competencias en materia ferroviaria, creo que hace falta una ley de puertos, creo que hace falta una ley de reto demográfico, creo que hace falta una fiscalía diferenciada para el mundo rural, una subvención a la cuota de los autónomos rurales. Bueno, hay varias propuestas que he desgranado en campaña electoral y que aspiro a poder llevar a cabo en esta legislatura. A lo de las competencias ferroviarias me resulta una cosa curiosa y es, ¿quedan todavía competencias pendientes por transferir a Asturias del Estatuto de Autonomía? Sí, sí quedan, pero yo creo que hay que ir paso a paso y las más urgentes ahora son en materia ferroviaria. Sí, claro, evidentemente eso es una negociación bilateral cuando se puede, pero era simple curiosidad porque
a veces se olvida ciertamente que los estatutos son una ley orgánica de obligado cumplimiento. Lo mismo que habitualmente se olvida que la ley orgánica del Tribunal Constitucional establece que las sentencias deben de ser al de 6 meses. Y eso, cuando uno ve la ley del aborto y la denuncia que hizo el PP y que tardaron 13 años en hacer una resolución, pues evidentemente uno tiende a disminuir su confianza en estos organismos, más allá de la situación que tienen de interinidad en el Consejo General del Poder Judicial. Estoy de acuerdo. Con lo cual creo que, bueno, pues creo que hemos repasado más o menos los asuntos de Asturias, de Foro Asturias, que ciertamente el arraigo creo que le deberá dar prestancia respecto a la comunidad asturiana en un futuro. Y si quieres añadir algún tema que creas que sea interesante y que haya sido objeto de olvido por mi parte. Nada, simplemente darte las gracias por este tiempo, por esta casi hora y muchísimas gracias. Bien, pues ha sido un placer tener aquí a Adrián Pomares, secretario general de Foro Asturias, parlamentario, y ciertamente el futuro de Foro Asturias esperemos que sea digno y aprobado por los votantes en un futuro próximo. Y sin más, pues muy agradecidos, y a todos los que lleguen hasta aquí, que dejen todos los comentarios que consideren oportunos, y hasta la próxima. Pues muchas gracias.